Bueno, tenemos que hablar de salud, lo hacemos todos los lunes y hoy recibimos a la doctora Mercedes Molina. Ella es médico internista, pero ella además es parte activa de una empresa que se ha puesto recientemente en funcionamiento, que se llama Doctus Care, Doctus Care, y a la que pueden recurrir ustedes si tienen un familiar en su domicilio que necesita de determinados cuidados médicos y en algunos casos también cuidados paliativos, porque se habla muy poco de los cuidados paliativos en España. Hay mucha gente, hay 40 millones de personas en el mundo que están sometidas a este tipo de cuidados que son esenciales y que se hacen especialmente importantes al final de nuestras vidas. Y no sé si por miedo a enfrentarnos a ello o quizá porque no sabemos demasiado sobre el asunto, se toca poco en los medios de comunicación esta cuestión. Bueno, Mercedes, doctora, gracias por haber venido. Sabemos además que tiene tareas pendientes en el hospital, que tiene que estar sobre todo muy pendiente de sus pacientes, pero le hemos querido robar unos minutos para que precisamente, en primer lugar, nos explique en qué consisten los cuidados paliativos y luego a continuación saber que Doctus Care no solo se emplea en este tipo de cuidados, que son muchos más los que nos ofertan desde esta empresa, que de una manera además bastante original ayuda a esas personas que lo están necesitando. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y hablar de un tema que ha sido, bueno, yo creo que el pilar central de mi vida, ¿eh? O sea que, bueno, ha sido y lo es, de hecho, ¿no? Te contesto un poquito el tema de los cuidados paliativos. Inicialmente el cuidado paliativo se creó para cuidar al final de la vida, ¿no? Entonces, clásicamente, el paciente cuando estaba ya en una situación prácticamente de premortem, ¿no? Que solo necesitaba pues un cuidado de cariño y un cuidado sintomático, es cuando aparecía el cuidado paliativo, que no es una especialidad médica, ¿no? Sino es una forma de ver la medicina y de ver al paciente, ¿vale? No es una especialidad como tal, no está reflejado como especialidad de momento. Pero ¿qué ocurre? Pues que va cambiando, va evolucionando la historia, el tiempo, los pacientes tienen otras necesidades y, por ejemplo, nosotros, que yo sé que a ti te han contado cosas de esas, la unidad de cuidados paliativos que trabajamos, que yo trabajo en Infanta Elena, equipo de soporte, cuidados paliativos y control de síntomas, nosotros tenemos un amplio espectro, un espectro amplísimo de pacientes que trabajamos conjuntamente con oncología y entonces el paciente oncológico al inicio del diagnóstico de una enfermedad avanzada quiere decir que ya el cáncer no está en su órgano inicial, sino que ya está en algún otro órgano, ya hay metástasis, pues aunque tenga un buen estado de salud, ya tiene una consulta con nosotros habitualmente. ¿Por qué? Pues porque tenemos cada vez pacientes más jóvenes en el cual la toma de decisión es muy compleja. De eso vengo ahora de consulta de una toma de decisión muy compleja y se enfrentan a retos que el oncólogo no puede abordar él solo. De hecho, nosotros somos equipo de soporte de oncología también, de los oncólogos. Los oncólogos y nosotros trabajamos muy en equipo, muchísimo, ¿vale? De hecho, yo creo que ellos nos apoyan a nosotros nos apoyamos en ellos y entre los dos intentamos hacer el mejor tratamiento y tomar las mejores decisiones para el paciente. Pero cuando hablamos de cáncer, doctora, por supuesto el miedo es la primera sensación que tenemos, ¿no? Cuando nos hacen un diagnóstico de cáncer, yo me imagino que ese es el primer sentimiento. Pero cuando nos hablan de cuidado paliativos, lo asociamos ya al final de nuestros días. ¿Es así siempre o no? Los cuidados paliativos también ayudan a que esas personas que están en tratamiento tengan un tratamiento más llevadero. A ver, cuando a ti te diagnostican un cáncer, yo creo que indefectiblemente te pones en el punto de la muerte. En el punto de la muerte. Lo que pasa es que igual, pues lo ves como más lejano, ¿no? Y luego entre medias hay muchos tratamientos que dices, bueno, pero psicológicamente y emocionalmente, y dices, bueno, madre mía, ya me ha tocado, ¿no? Cuando te dicen que vas a ir a cuidados paliativos, dices, es que ya llegó. Ya no es que vaya a llegar, ya llegó. Y entonces el miedo, no es así. No es así. No es así y, bueno, ahora te explico un poquito por qué. El miedo a que te deriven a una unidad de cuidados paliativos es brutal. O sea, los pacientes cuando entran a la consulta dicen, pero yo no sé por qué estoy aquí.
A ver, me han mandado, pero realmente yo estoy para allá para cuidados paliativos. Entonces tú le explicas, nosotros somos equipo de soporte también. O sea, el paciente cuando tiene un tratamiento oncológico va a pasar por muchísimas etapas físicas y psicológicas, por muchísimas, ¿vale? Y entonces nosotros estamos ahí como acompañando en todo el proceso, a él, al paciente y al oncólogo. Que es que esto, de verdad que esto se nos olvida, porque yo reivindico el papel del oncólogo también en este sentido, ¿no? Porque se enfrentan a muchísimas malas noticias todos los días. Entonces, cuando tú al paciente le han dicho, bueno, pues estás en fase 4, tienes metástasis, eso es un desastre. Pero cuando llega a nuestra consulta, empiezan a preocuparse por el final de la vida, por supuesto, pero empiezan a preocuparse y bueno, ¿y si tengo dolor, qué va a pasar? Es que ese punto... ¿Y si tengo sensación de falta de aire, qué va a pasar? Y si llega un momento en que yo ya no me pueda levantar de la cama, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahí hay otras opciones. O sea, nosotros tenemos pacientes paliativos que viven con nosotros años. Y al final la toma de decisión es... O sea, yo creo que nos convertimos de alguna manera casi en sus médicos de cabecera, con respeto, por supuesto, a los médicos de cabecera que los queremos mucho y nos apoyamos mucho en ellos, ¿no? ¿La palabra esperanza aparece en la ecuación en algún momento, doctora? Sí, pero cambia. Pero claro, es esperanza de vida, ¿no? Es la naturalidad de la vida. Es prolongar nuestra vida de la manera más llevadera y con el mínimo dolor posible, porque ese es otro mito que le quería preguntar, que el cáncer no duele. Eso se escucha muchísimo, ¿verdad? Dices, me duele aquí, a ver si va a ser algo malo, y te dice la gente, no, es imposible, el cáncer no duele. Eso es un mito. No, eso es mentira, básicamente. ¿Por qué? Porque hay tumores que no duelen, pero hay muchísimos tumores que duelen mucho. De hecho, muchos de los pacientes que acuden a urgencias por primera vez, porque llevan a lo mejor un mes con un dolor en el brazo, y de pronto se descubre que es una metástasis de un cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? O un dolor, pues llevo 3 meses perdiendo peso y con dolor al comer, ¿no? Y te encuentras pues que tiene un cáncer gástrico. El cáncer duele. Lo que pasa es que es verdad que no todos duelen. Depende de la estructura, o sea, que inflamen o por donde esté, ¿no? En qué parte del organismo. Y nosotros tratamos el dolor, pero tratamos muchas más cosas, porque para el dolor estamos nosotros, pero están las unidades de dolor. O sea, te quiero decir que hay tratamiento muy multidisciplinar, pero el paciente con un cáncer o con una enfermedad avanzada, porque puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca terminal, puede ser un paciente con una insuficiencia respiratoria por fumar, un EPOC. Puede ser problemas tipo Alzheimer, Parkinson. Procesos degenerativos de Alzheimer y Parkinson fundamentalmente. Tenemos la toma de decisiones en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, con la ELA, pacientes con demencias rápidamente progresivas. Pues, por ejemplo, el otro día vino un pacientito con un Creutzfeldt-Jakob, ¿sabes? Que es una enfermedad que en su día estuvo muy, muy de moda, pero sigue siendo... La enfermedad de las vacas locas, horrible, ¿no? Sigue siendo de un pronóstico... Y además que afecta a gente joven, por lo normal. Afecta a gente joven, son rápidas, son duras, son muy cruentas, ¿no? Para el enfermo y para el entorno, que tampoco podemos olvidarnos del entorno, que el cuidador, sea mujer, sea marido, sea hermano, sea hijo, sea padre o madre, todos sufren eso, ¿no? Cuando surge una noticia de un tumor en fase avanzada. Decimos siempre fase avanzada porque terminal es otra cosa. Terminal es cuando ya de verdad sí que nos estamos enfrentando al final de la vida. Pero la fase avanzada es un proceso mucho más largo. Hay un medicamento del que se habla poquísimo, es la morfina, del uso de la morfina. También hay mucho mito alrededor del empleo de este producto que mitiga los dolores y de las sedaciones, por ejemplo. ¿Que no tenemos que tener miedo o qué tenemos que saber sobre su uso? ¿O está bien usado, no está bien usado? Yo creo que en España está bastante bien regulado todo lo que afecta a esto, ¿no? Yo creo que está regulado. Ha habido en los foros, sobre todo del dolor crónico no oncológico, sobre todo, ha habido mucha discusión sobre el uso de los mórficos, ¿no? De los opioides.
Porque son fármacos que crean Adicción. Sí, crean adicción y dependencia y tolerancia, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes. Pero para eso también hay criterios para no usarlo, o sea que se utilizan relativamente poco, ¿no? Hay criterios psicológicos en los que tú sabes que a un paciente no le puedes poner un mórfico, no debes ponerlo porque tiene alto riesgo de enganche, ¿no? Alto riesgo de dependencia. Pero la morfina, por ejemplo, igual que la penicilina fue un cambio, pues la morfina fue un cambio en el dolor agudo, porque de hecho se utilizó, bueno, la metadona se empezó a utilizar en las guerras mundiales, ¿no? Cuando tenías que tratar a soldados que estaban malheridos y moribundos, ¿no? Entonces la morfina dio un salto, el uso de la morfina en el tratamiento del dolor, porque teníamos pues antiinflamatorios o analgésicos normales tipo paracetamol. Y con la morfina nosotros controlamos determinados tipos de dolores. Todos los dolores no son sensibles a la morfina, eso también hay que decirlo. Hay dolores que se tratan mucho mejor con otro tipo de terapias, que tenemos muchísimas, ¿no? ¿Qué ocurre con la morfina y el paciente? Al principio, cuando tú propones un tratamiento con un opioide, llámese morfina, llámese oxicodona, llámese fentanilo, o sea que son todos hermanos, ¿no? Más o menos. El paciente dice, no, pero yo no estoy para morfina todavía, porque seguimos asociándolo al final de la vida. Y ¿vale? No tiene por qué ser así. Eso es, que es un poco también el mensaje que quiero transmitir desde aquí, doctora, que efectivamente no todas las palabras tienen el contenido que nosotros creemos que tienen, ¿verdad? Efectivamente. Nos quedamos con 3, cáncer, morfina, paliativos, y a lo mejor nuestra cabeza vuela a una velocidad absolutamente brutal que nos hace pensar cosas que luego ustedes les aclaran y que para eso me alegra de que haya venido. Bueno, vamos a hablar de Doctus Care, porque eso sí que es un proyecto, una iniciativa particular, ¿verdad? Sí. Que puso en marcha, doctora, ¿verdad? ¿Con qué fin? ¿Qué veía que faltaba en la sanidad española como para acometer este proyecto? Pues mira, esto es un proyecto personal y lo cuento muy, muy resumido. Es un proyecto personal desde que yo empecé a ser internista, porque de eso hace ya muchísimos años, ¿no? Cuando tú ves que el paciente frágil, ya no hablo de enfermedad terminal ni de más nada, el paciente frágil acude a un hospital y se le hacen un montón de cosas y tiene que venir a una consulta en una sillita de ruedas, con el oxígeno, con la ambulancia. En aquel momento yo pensé que había que hacer algo y que había que salir fuera, que no podía esperar a que ese paciente tuviera que venir al hospital. Entonces, a lo largo de toda esta historia de mi vida, surgió la necesidad de cuidar en casa. La necesidad de cuidar en casa, que empezó en Puerto Llano, que fue mi primer hospital, un hospital comarcal de Ciudad Real, y luego ha seguido siendo el leitmotiv en mi vida en todos los hospitales que he estado. El salir y el cuidar fuera, ¿no? El salir y cuidar fuera. ¿Qué es lo que falta? Pues no es cuestión de que falte, sino que muchas veces no llega, ¿no? No llega. Entonces, la iniciativa esta mía en concreto, pero luego yo trabajo en equipo con más gente, surgió de esa, pues después de la pandemia yo creo que también todo esto se ha visto fortalecido. Sí, ha cambiado también. Yo creo que la perspectiva de no estar, en principio, de no estar en una urgencia, por algo que a lo mejor tú consideras que necesitas solo un médico que te valore. Y una vez que vas a casa a valorar al paciente, el paciente dice, es que yo necesito un médico de cabecera. Tú dices, bueno, pues yo, si quieres, soy tu médico de cabecera. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el médico de cabecera clásico veía al paciente desde una gripe hasta el final de su vida. Sí, es verdad. Claro. Es que es una figura, además, no voy a decir en absoluto denostada, porque todo lo contrario, yo el respeto que tengo hacia el médico de cabecera creo que es igual que ocurre con la figura del farmacéutico, ¿no? Es esa primera barrera con la que nos encontramos cuando tenemos un problema, y a veces es una palabra de consuelo o una simple revisión que nos hace que nos centremos y que nos pongamos en la pista de que nos pasa algo más grave o que no nos pasa algo más grave. Claro. Pero es verdad que muchas veces la sanidad funciona de aquella manera y que tenemos que esperar demasiado en plazos, o que creemos nosotros que tenemos que esperar, ¿no? A lo mejor que te den cita para mañana o pasado, para ustedes los médicos les parece rapidísimo, pero al paciente siempre le parece que es demasiado, ¿no? Claro, sobre todo si tienes un problema que en ese momento te preocupa. Pero luego es verdad, e insisto en lo de antes, como la medicina se tecnifica cada vez más,
es mucho más multidisciplinar cada vez más. Cada vez te sometes a más especialistas y hay un clásico en que el paciente va de especialista en especialista. Sí, que no se ponen todos en conjunto, claro, ¿verdad? Y llega un momento en que ya está perdido, ya no sabe muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Pues no tiene esa figura que es como el que le organiza un poco todo. Sí. Vamos a ver. Y ahí es donde actúan ustedes. Esa es una de nuestras partes. Pero claro, nuestra atención es integral, porque además yo trabajo con una compañera querida, es mi compañera, es mi jefa, y es geriatra, y ella pues está especializadísima en el paciente mayor. Y la toma de decisiones en el paciente mayor es más compleja Porque muchas esa veces. es otra especialidad, doctora, de la que deberíamos hablar y de la que también se habla bastante poco, ¿eh? Sí, pues sí. María estaría encantada en venir hoy, es que no ha podido acompañarme porque tenía otras cosas importantes. Bueno, los 2 minutos que nos quedan, doctora Molina, me quedaría hablando con usted de estos temas toda la mañana, pero ¿cómo llega un médico a la elección de esta especialidad tan compleja? Porque por lo que nos ha contado, doctora, es duro. Ustedes están mirando a la muerte cara a cara día tras día en esos rostros de sus pacientes. Yo hablaba de esperanza, es verdad que ustedes pueden llegar a prolongar la vida, que al fin y al cabo lo que es la vida es una carrera contra la muerte, ¿no? O por lo menos ayudar a sobrellevarlo de mejor manera. ¿Qué le lleva particularmente a elegir esta especialidad? ¿Es fruto de la casualidad? ¿Es fruto de la necesidad de ayudar? Pues todo junto, ¿no? Yo creo que tú tienes en el fondo una necesidad de ayudar, una historia personal pues que te lleva a tener esa sensibilidad, ¿no? Porque y luego surge el momento, ¿no? En mi caso surgió el momento porque no había nadie que quisiera hacer cuidados paliativos. O sea, en el hospital en el que yo estaba. Entonces yo llegué la última y me dijo el jefe, mira, esto es lo que hay, si quieres lo coges y si no... Y empecé en este mundo y ya no lo he vuelto... Además creo que es un salto, de verdad que es un salto al ser humano de verdad, a la filosofía si queremos decirlo, a las grandes preguntas de la vida, a el querer la vida por la vida, a el disfrutar de lo que en ese momento estamos viviendo sin pensar en la muerte. La muerte está ahí para todos, desde que nacemos. Esto está así. Hay que estar preparado desde que uno nace y desde que nace tu hijo. Y esto lo siento, pero esto es así. Ya, pero cuesta, claro, entenderlo. Pero preparado tienes que estar. Es la gran mentira, ¿no? El vivir de espaldas a algo que es natural y que el cuerpo, bendito sea el Señor, el cuerpo tiene que fallecer. Porque no somos eternos. Bueno, pero vamos a intentar serlo por lo menos lo máximo que nos permita. Sí, por supuesto, y además vida. Vivirlo. Eso sobre todo vivir con intensidad. Eso es, efectivamente. Bueno, un placer, Mercedes Molina, Doctus Care. Ella es médico internista y han escuchado y pueden seguir escuchándola a través de todas esas grabaciones de YouTube que nosotros tenemos hechos, porque yo lo decía al comienzo de la entrevista y lo vuelvo a decir, hay que hablar de los cuidados paliativos, hay que hablar mucho de esos momentos que están atravesando tantas personas, hay que hablar de las personas que cuidan a las personas enfermas y hay que estar presente. Doctora, muchísimas gracias. A vosotros, y a todos ustedes, por supuesto, por haber estado ahí acompañándonos, que mañana volvemos a las 7 en punto ya, coge las riendas de la parte política Rosana Laviada y a las 10 les garantizo que se lo van a pasar fenomenal con todo lo que tenemos preparado ya para todos ustedes. Pásenlo bien. Es la mañana. Es radio.